Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Buen día a todos. Vamos a iniciar con nuestra segunda entrega. Esto es Gnosis de Telema, un espacio dedicado a la difusión y del conocimiento de la corriente 93. Sobre todo nuestra línea de trabajo ha sido dirigida a la influencia que tiene la corriente 93 Telema en Latinoamérica. En ese sentido, hemos estado haciendo la propuesta de crear un hilo histórico de cómo llega a Latinoamérica este conocimiento. Hemos empezado haciendo un paneo general acerca del origen de la Ordo Templi Orientis en Alemania. Ahora vamos a hablar de otra orden importante, una orden decisiva dentro de la influencia de la construcción de lo que hoy conocemos como la corriente espiritual 93. Como una síntesis integradora de diferentes tradiciones espirituales. Bien, vamos a hablar hoy acerca de la aurora dorada y de Inglaterra. Estuvimos hablando en el capítulo pasado de Alemania y su influencia. Hoy vamos a tratar el trabajo que hace Inglaterra. Bien, la aurora dorada es una orden que nace en 1887. Nuevamente vemos este cambio cultural fuerte del siglo XIX al siglo XX, que es supremamente decisivo para la historia cultural de Occidente. Lo que yo les comentaba la vez pasada, tenemos la muerte de Nietzsche en 1900, precisamente cambio del siglo XIX al siglo XX, la primera publicación de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud en el cambio de siglo también del siglo XIX al siglo XX, los avances en la tecnología, en la industria, en el trabajo, ¿sí? Hacían de Europa una sociedad vibrante. Vemos también podemos ver ese punto de precipitación cultural. Europa se está dirigiendo a la Primera y posterior Segunda Guerra Mundial. Entonces, imaginémonos todo este avance cultural, tecnológico, espiritual dentro de la Europa del siglo XIX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, como el origen de las especies, el iluminismo kantiano, todo un conjunto de ideas nacientes empezó a generar una precipitación que va a llevar a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente Europa va a hacer que todo el resto del mundo se hunda en este arrebato de belicismo. Bien, entonces, la aurora dorada nace en este fervor, en este mismo fervor de épocas, en este mismo fervor de acontecimientos revolucionarios en el pensamiento. Tenemos que Europa en estos movimientos de los que les había comentado alrededor del romanticismo alemán, del romanticismo francés, del romanticismo inglés, en este caso les había hablado de la figura de William Blake, que sus poemas están cargados de una figura espiritual y esotérica muy muy importante. Vemos que en este contexto de efervescencia, Inglaterra va a tener también una propia propuesta espiritual, ¿sí? Una propuesta espiritual propia, que aunque ligada en algunos aspectos a otras tradiciones de otros países europeos, va a generar una espiritualidad personal, una espiritualidad también por el mismo carril, por decirlo de esta manera, pero diferenciado con su propia particularidad, su propio carro, ¿sí? A partir de esto podemos ver nuevamente, vamos como a nuestra imagen central, igual que hicimos con la OTO, que la fundación de la Golden Dawn, aquí tenemos algunos personajes, vamos a hablar de ellos, marca un momento de restauración ritual en el esoterismo occidental. Ellos también vienen a aportar algo nuevo a ese esoterismo occidental naciente de cambio de siglo. Una verdadera refundación simbólica de los misterios en plena era moderna. Eso es lo que presenta la Golden Dawn, sobre todo su aspecto operativo, y ya vamos a ver esto que va a marcar el trabajo de la aurora dorada y el trabajo de varias órdenes también alemanas. En este planteamiento lo que podemos ver es que tenemos tres figuras importantes en la fundación de la Golden Dawn. Estas figuras importantes son William Westcott, un médico forense, ya hablaremos de él,
Samuel Leader MacGregor Mathers. Entre sus fundadores tenemos a estas tres figuras que van a ser muy importantes. William Westcott, él va a ser el que nos va a hablar de estas enigmáticas cartas o documentos que llegan crípticos de unos jefes secretos. MacGregor Mathers, que va a ser como más que un teorizador, va a ser una especie de mago de combate. Él va a tener una personalidad mesiánica, una personalidad dominante, que va a ser la que va a dar forma a un corpus ritual, es decir, va a dar un sentido ritual al trabajo de la Golden Dawn. Su trabajo de expansión va a ser muy importante. Él va a ser como esa especie de mago que a través de la magia ritual, de su puesta en escena, de su dramatismo, de su fuerza, ya hablaremos de él, va a considerar y va a dar esa cohesión a lo que se va a considerar más adelante como la Golden Dawn. Entonces, a partir de este viene un tercer personaje importante que va a ser William Robert Bodman, que va a ser un horlicultor, va a ser alquimista, cabalista, y él va a ser como una especie de reconciliador entre estos dos poderes, que va a ser Mathers y Westcott. Aquí vamos a ver una línea también de trabajo general, una línea de trabajo alrededor de unos patrones que se van a repetir en el movimiento de esta organización espiritual. Estos hombres como tal no solamente pues fundaron la orden, sino que invocaron una arquitectura invisible, donde el símbolo empezó a transformar, esos manuscritos cifrados empezaron a transformarse en un vehículo de iniciación. ¿Sí? Lo que hace importante la Golden Dawn es condensar conocimiento hermético, Rosacruz, árboles cabalistas, astrología ceremonial y magia enoquiana. También es un trabajo de magia muy interesante. Este tipo de trabajo hacía del árbol de la vida, y aquí viene esta otra premisa importante que va a ser muy importante dentro del telema, que va a ser la magia y el árbol de la vida como un sistema operativo, lo va a presentar como un sistema operativo que va a permitirle al iniciado, o sea, un mapa acerca del camino espiritual que va a permitirle ascender por los planos, ¿sí? Le va a dar una ruta. Este esqueleto de ruta va a ser muy importante dentro del telema, y aquí es donde empieza a gestarse esta idea, ¿sí? Entonces la Golden Dawn fue sobre todo un crisol donde el fuego hermético renació en Inglaterra, ¿sí? Bueno, la fundación de esta orden en 1887, finales de siglo, no puede comprenderse plenamente sin su dimensión mitológica o mítica, ¿no? Ya habíamos hablado de esto en el primer capítulo. ¿Sí? Más allá de sus fundadores invisibles, que son estas personas que nosotros de las cuales vamos a hablar acá, existe un episodio que es enigmático y que se convierte en la piedra angular del linaje oculto de esta orden. Una recepción de unas cartas patentes provenientes de Alemania. Ya habíamos hablado de Alemania en el capítulo pasado. Alemania estaba pasando también por un montón de movimientos de efervescencia, y eso que solamente toqué los que eran relevantes para la OTO, pero habían un montón de movimientos espirituales dentro de Alemania. Entonces, bueno, aquí es donde William Westcott, ya también les había hablado a ustedes de la relación entre Westcott y Theodor Reuss. Entonces aquí podemos ver también cómo hay relaciones entre magos de Inglaterra y magos de Alemania. Entonces aquí vemos que este mito de la fundación de la Golden Dawn hace referencia a unas cartas patentes que provienen de Alemania. Esta viene alrededor de una señorita que se llamaba Fraulein Spengler. En los registros se le conoce como Soror Sapiens Dominabitur Astris. Ella es representante, dice Westcott, de una orden germánica desconocida, ¿sí? Según el relato que cuenta Westcott, ¿no? Pero estas cartas autorizaban sobre todo a crear le daban legitimidad a que la creación de una rama británica, de una orden que venía de una orden más antigua y que le daba este estatus de estar dirigida por unos jefes secretos. Entonces, bueno,
Como vemos, a finales del siglo XIX, Gran Bretaña estaba o fue el epicentro de una profunda transformación espiritual, al igual que Alemania, pero bajo su propio matiz, bajo su propio color, y es aquí a lo que quiero hablar para que nos vayamos dirigiendo. Si bien podemos ver que hay un espíritu alemán, ¿sí?, en la espiritualidad alemana, en la conjunción de diferentes ideas, Inglaterra también produce una espiritualidad propia que va por el mismo carril que el trabajo de Alemania, pero que a partir de eso empieza a crearla y a manifestarlo con una voz personal, con una voz propia, y esto va a ser el punto de partida también de esta espiritualidad y una orden que es muy influyente, ¿sí? Es muy influyente dentro del mundo occidental. Entonces, no solamente por las órdenes que nacieron, sino por esa atmósfera mágica que estuvo entrando en la cultura occidental en esa época. Bien, vamos a hablar un poco de William Wynne Westcott. Es uno de los personajes importantes aquí. Él nace en 1848 y él representa sobre todo la figura del médico filósofo, ¿sí? Él es una figura que hereda ideales muy fuertes alrededor del rosacrucismo. Me imagino que estaban ahí influenciando la figura de Paracelso, de Fulde, médico forense, un médico forense de profesión, eso es a lo que él se dedica, y lo que hace es como empezar a articular diferentes roles sociales, privados y sociales del esoterismo en Inglaterra. Él cumple el rol de escriba y de recolector de los linajes ocultos. Él empieza a recogerlos, a reunirlos. Su papel es un papel decisivo, es uno de estos papeles que me parecen importantes dentro de una logia, porque él es el que fabrica lo que habíamos hablado antes con la figura de Theodor Reuss en la Ordo Templi Orientis. Él es el que fabrica esta idea de legitimidad espiritual de la orden, ¿sí? Él es el que descubre, ¿sí?, unos manuscritos cifrados, y lo que les estaba comentando, estos manuscritos cifrados que son el punto fundacional de la Golden Dawn en Inglaterra, y que según están estos documentos existen, dan unas pautas de iniciación ritual. Esta iniciación ritual, lo que les estaba comentando, tiene una relación con el árbol de la vida. Y bueno, es a través de esta correspondencia que empieza a tener este personaje misterioso que es Fraulein Spengler, y William Westcott proclama haber sido como el punto de autorización. O sea, como que esta señorita, este personaje, esta mujer mítica, Spengler, es la que le da la autorización para fundar un templo en Inglaterra. Es a partir de ese punto. Este gesto no solamente fue como una certificación de un papel pintado, sino que fue un acto de magia institucional, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Porque esta creación no solamente era un papel que da autorización, sino que ya remitía a un pasado, ¿sí? Remitía a un linaje, se conectaba con una esencia de conocimiento. Decía, bueno, vino esto de allá, de más allá, había un vínculo que brindaba una corriente espiritual. El amanecer dorado era precisamente esto, la proclamación de una nueva época, de que venía una nueva época para la humanidad, y esto es algo clave dentro del pensamiento inglés. Cuando nosotros nos acercamos a pensadores ingleses como Locke, el pensamiento en sí mismo de Newton, varios pensadores ingleses se estaban aproximando a la idea de que había un renacimiento iluminista, un renacimiento de conocimiento racional, ¿sí?, del uso del pensamiento. Remitámonos a los textos de Sherlock Holmes, ¿no? Este clamor del pensamiento inglés de pensar el mundo de manera pragmática, el pragmatismo, ¿no?, como corriente de pensamiento, pues, que más adelante se va a consolidar en Inglaterra. Entonces es a partir de este pragmatismo que la Golden Dawn da y aporta también una propia voz con respecto a la fundación de un linaje espiritual dentro de la magia. Entonces,
Westcott también fue miembro de la Sociedad Teosófica de la masonería, fue también masón, y de la Societas Rosacruciana in Anglia. Aquí es donde me parece que tenemos un punto importante. ¿Sí? Esta Societas Rosacruciana in Anglia, pues él era una figura importante dentro de esta corriente y dentro de esta sociedad, y pues estuvo, pues parece que ahí fue donde hubo esta relación entre lo que fue la Societas Rosacruciana in Anglia y lo que también se mostraría con la fundación de la Ordo Templi Orientis en Alemania. Habría una relación importante ahí entre esta Sociedad Rosacruciana en Anglia y también lo que ya venía haciendo Theodor Reuss en Alemania, convocando varios espíritus en un mismo escenario. Sabemos que Theodor Reuss también tenía descendencia inglesa. Entonces, el legado de esta persona no es de William Westcott, no es tanto como el trabajo ritual, que es un trabajo de combate, es un trabajo fuerte que hace Mathers, sino en haber consolidado una estructura ritual sistemática, enciclopédica, profundamente sincrética. Él es el que hace que haya una síntesis teórica entre tarot, cábala, simbolismo egipcio, que también estaba fortaleciendo con esto que hablábamos en el primer capítulo alrededor de los mitos de Memphis y de Minraín, relacionando astrología y grados masónicos para adaptarlos a hacer un nuevo paradigma hermético. Es William Westcott el que hace esta labor de síntesis que estábamos hablando, que sucedió también desde su forma particular en la Ordo Templi Orientis. Es a través de la figura de William Westcott como curador de bibliotecas, como gran rol de enciclopédico, que hay una síntesis y una reunión de estos diferentes aspectos del esoterismo que estaban de pronto dispersos. Él le da como un sentido. Ya pues él tiene un papel muy importante dentro de la Golden Dawn, pero a partir de algunas rivalidades que vamos a ver más adelante con MacGregor Mathers en 1897, antes del cambio de siglo precisamente, abandona la Golden Dawn porque tiene conflictos también con sus superiores o con personas también en las otras órdenes masónicas a las que él pertenecía, ¿sí? Que no se veía con buenos ojos precisamente esta relación entre pues, una figura importante como William Westcott en una logia irregular en ese momento como era la Golden Dawn, una logia pues que no estaba por esas líneas de trabajo, pero ya vamos a verlo lo importante aquí de esta reunión de grandes personalidades. Hablando del siguiente personaje. Samuel MacGregor Mathers, un mago del rayo, considero, o sea, un rayo de lo que los alemanes habían hablado como el Strundungshand, creo que se pronuncia, se dice, que es como truenos y relámpagos, el estallido de un hombre, ¿sí? El estallido que relampaguea. La figura de MacGregor Mathers me parece muy interesante, me parece algo que vemos viendo en ese inconsciente colectivo que se va a encarnar, o sea, en las personas. Para los que hayan tenido el gusto de leer el Demian de Hermann Hesse, habla de cómo esta fuerza, Abraxas, se encarna en las personas, y si la persona es apta para esa encarnación, pues continúa su manifestación, y si la persona pues no es apta, pues la esencia de lo que es esa fuerza del inconsciente colectivo se traslada a otro cuerpo. Entonces son flujos de inconsciente colectivo moviéndose. Esta figura de lo que más tarde va a ser el escandaloso Aleister Crowley, yo pienso que a nivel arquetípico ya se estaba configurando en la figura de Mathers. No podemos pensar que los seres humanos somos solamente sujetos aislados. Esto es algo que nos repetimos constantemente, pero debemos aplicar este modo de pensar a la historia. En este sentido, la Golden Dawn no es personas solamente, sino son inteligencias colectivas moviéndose y encarnándose en seres humanos para manifestarse, y es aquí donde hay un punto importante en cómo estamos entendiendo la historia en estas entregas.
Entonces, bien, si Westcott fue un escriba, un alquimista, un erudito de síntesis importante, MacGregor Mathers va a ser un teurgo de la tempestad. Es el hombre que convierte estos manuscritos cifrados, ¿sí?, que encuentra Wynne Westcott, ¿sí?, en un cuerpo operativo y espectacular, y marcial también, en un cuerpo ritualista marcial de rituales mágicos. ¿Sí? Este aspecto marcial que va a tener también Crowley es algo que les estaba comentando. Entonces él es el que toma todo este conocimiento cifrado y lo convierte en algo operativo de rituales marciales mágicos. ¿Sí? Él nace en 1854, a mitad del siglo XIX, en Londres. Adopta este nombre MacGregor precisamente como para dar a sí mismo esa figura. Es también un artista de la personalidad, ¿no? Él se pone también este nombre para darse a sí mismo como una descendencia mítica de clanes escoceses, como una estrategia identitaria, ¿sí?, que pues anticipa pues esta fascinación por el poder y por el trabajo con la personalidad escandalosa que posteriormente también va a tener Crowley, ¿no? Entonces vemos precisamente esto. Mathers es un autodidacta, sobre todo. Mathers es un autodidacta. Es traductor de grimorios, ¿no? Como la clavícula de Salomón, como el Grimorium Verum, como el libro Abramelin, que también va a tener una importancia muy, muy grande para Telema, para la corriente 93. Va a traducir textos del Zohar. Es un autodidacta muy, muy, muy erudito, es muy disciplinado, muy juicioso con su trabajo, muy apasionado, diría yo, con su trabajo. Su aproximación a estos textos no fue simplemente libresca, no fue simplemente erudita, sino que aquí es donde me parece que esta figura es importante. Él busca revivir la magia ceremonial como un arte vivo y un arte de combate, un arte de guerra, un arte de influencia. Sí, esto me parece que es importante de su voluntad y de su trabajo. Él encarna gestos, él es el que prepara las palabras, los trajes, las armas mágicas. Él va a ser el más de show, ¿sí?, de trabajo, de movimiento, y no solamente show en el sentido que no tuviera poder mágico, sino un poder de atracción mágico muy fuerte. ¿Sí? Él, como cabeza que fue de la Golden Dawn, diseña y expande los rituales en la forma de los grados del templo, introduciendo esa estética teatral cargada de esa fascinación por Egipto que venía de los mitos de Memphis, Misraim, la cábala práctica, como estos rituales el ritual menor del pentagrama, mayor del pentagrama, menor del hexagrama, mayor del hexagrama, un montón de configuración que da una estructura y un esqueleto al proceso y a estos manuscritos cifrados que había encontrado o con los que había tenido comunicación William Westcott. Él lo que hace es traducir, él también hace una labor de traducción, pero ya no tanto de idioma, sino una labor de traducción a un aspecto operativo, a que esa liturgia esotérica antigua pudiera llegar y ser asequible de manera operativa para el alma moderna. Un sistema, él es uno de los que se ingenia un sistema de iniciación estructurado como por ascenso en el árbol de la vida, que va a ser algo muy importante para la Golden Dawn, o sea, y para Telema, perdón, posteriormente para la corriente 93, ¿sí? Él tiene unos conflictos ya, pues vamos a tocar eso, pero él tiene unos conflictos en 1892, ahí es donde comienza esto. Habíamos hablado ya que William Westcott en 1897 se aparta de la Golden Dawn, pero 5 años antes ya empieza a haber un conflicto aquí. En 1892, ¿sí?, él se va a París precisamente por diferencias que tiene y funda en París el templo Isis Urantia. Es decir, allí traslada como su centro operativo de poder. Había hablado que él tenía él era una figura mesiánica, él se consideraba el que tenía contacto con los jefes secretos. Entonces él funda, a partir de unas diferencias que tiene con William Westcott, funda en París el templo Isis Urantia, y ahí traslada el poder. Esto obviamente no le suena bien a muchos dentro de la Aurora Dorada, y desde ese entonces pues él proclama que recibe las instrucciones directas de estos tan enigmáticos jefes secretos, entidades invisibles, ¿sí?, pues que guían la evolución espiritual de la orden. Entonces esto ya implica una ruptura fuerte, diferentes conflictos que se habían presentado.
La personalidad de Mathers me parece muy interesante porque nos presenta también ese matiz de puesta en escena, en movimiento, no es ligar tanto estas figuras mesiánicas si están también cumpliendo una labor. O sea, no lo digo ni por criticar la figura de Mathers ni por alabarla, sino por verlo en un contexto experimental, en un contexto objetivo como persona, como un carisma, ¿sí? Que ayudó a la expansión de gran parte del conocimiento en Occidente. De pronto, sin esta figura, pues los escritos no hubieran pasado de especulaciones filosóficas alrededor de la teosofía. Entonces me parece que estas figuras que incendian pueden también generar grandes cambios sociales y culturales. Su personalidad pues autoritaria y mesiánica obviamente lo lleva pues a varios enfrentamientos. Pues precisamente Crowley, más joven, ¿sí? Aleister Crowley, quien también entra a la Aurora Dorada, ya hablaremos de esto, que ingresa pues, en 1898, un año después de que Westcott se retira, pues se convierte desde que entra en su protegido, ¿sí? Se convierte y después precisamente va a tener también problemas con Aleister Crowley. Entonces, al inicio como tal, la relación entre Crowley y MacGregor Mathers eran de maestro y estudiante y había un gran respeto de él. Yo creo que siempre lo tuvo. A la larga no podemos negar la importancia que tiene todo esto que le estoy hablando de Mathers en la Aston Argentum, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, las luchas de poderes fuertes entre Mathers y Westcott, ¿sí? Y otros miembros que pues, no tan relevantes dentro de la Aurora Dorada culminaron con una fractura terrible en el cambio de siglo, es decir, en 1900. Ese fue un año, yo creo que mágico, pasaron muchas cosas ese año. Entonces, en esta fractura de año de 1900, ya la orden se rompe, o sea, pierde como su coherencia interna. Fue aquí cuando Mathers es acusado de falsificar documentos para sostener el control de la orden desde Francia. Entonces, pues tras esta ruptura tan terrible que hace que se fragmente la Aurora Dorada por los conflictos de poderes, pues Mathers funda lo que se conoce hoy en día como el Alfa y Omega, que es esta orden pues derivada de la Golden Dawn y que continúa con una visión sobre todo ritualística y teúrgica de una Golden Dawn que va a seguir como sus pasos más adelante. Pues va a tomar este papel también su esposa, pero pues no me dirijo hacia allá porque no hace parte como de la línea que nos interesa alrededor de la corriente 93, pero hay mucha tela que cortar por el lado de la esposa que va a tomar esa misma bandera que va a encender Mathers. Bueno, MacGregor Mathers muere en 1818 durante la pandemia de gripe española, pues en relativa lejanía a la larga con las personas, pero su sombra, o su pensamiento sigue teniendo una actualidad muy fuerte. Pienso que es él el primero en diseñar, podría aventurarme, aunque obviamente no sin el temor de equivocarme, que él es el que diseña los rituales menores del pentagrama, y es a partir de él que todo esto se vuelve un poco más operativo. O sea, es un elemento crucial dentro de esto que se está construyendo a nivel histórico, de este flujo de pensamiento. Bien, ahora tenemos una tercera figura. Esta tercera figura es William Robert Goldman. Él es el más, digamos, él es la autoridad detrás de todo esto, ¿sí? Él es la autoridad detrás de todo esto, es el que lleva como que más experiencia, ¿sí? Aunque su puesto es un poco más silencioso dentro de la fundación de la orden. ¿Sí? En esta triada que estamos aquí formando, William Robert Goldman representa la figura más contemplativa o más equilibrada dentro de este linaje. Es menos visible, es verdad, dentro de esa historia pública que conocemos de la Golden Dawn, pero es muy influyente en el plano simbólico. Él también, nació a inicios del siglo XIX, en 1828, fue como el más anciano, no sé, el más sabio de estos tres fundadores. Pues era un médico también, homeópata, con intereses místicos muy fuertes por el trabajo Rosacruz. Goldman era sobre todo una autoridad, antes de todo, de este
de la aparición de la aurora dorada, él era una autoridad, una persona de mucha relevancia dentro de la Societas Rosacruciana in Anglia. Esta sociedad espiritual es muy importante dentro de la aurora dorada y es desde ahí que realmente surge esta idea de la aurora dorada. Aquí ocupa en esta sociedad rosacruciana in Anglia el puesto de Supremo Magus. Las inclinaciones que él tenía no eran tanto como al espectáculo ni al dramatismo fuerte que ponía Mathers, sino más hacia la meditación o hacia el símbolo o hacia el trabajo floral, a la alquimia natural, ¿sí? La arbolaria sobre todo, ¿sí? Las correspondencias espirituales silenciosas, o sea, en el mismo ejercicio de él que podía encontrar en todos estos escritos cifrados, es decir, este juego de correspondencias prácticas en el trabajo de la arbolaria natural, ¿sí? Que tiene una relación muy fuerte con la alquimia del alma, claro, pero este es como su papel. Su papel o su rol más importante fue sobre todo dar inspiración a la gestación de este nuevo proyecto, dándole legitimidad desde la Sociedad Rosacruciana in Anglia. Él, sin embargo, muere en 1891, es decir, un poco antes de todas estas divisiones que empiezan. Yo siento que más bien la muerte de él, ¿sí? Porque él era como el más experimentado, el de más autoridad. Él es el que le da la legitimación a la aurora dorada desde la Sociedad Rosacruciana in Anglia. Al morir él, precisamente esto empieza a generar las fracturas entre William Westcott y MacGregor Mathers. Es aquí con la muerte de él que podemos ver que hay ya una división fuerte dentro de la coherencia y la articulación de la aurora dorada. Y sobre todo esta figura, aunque digamos que no tenga un papel operativo más fuerte dentro de la aurora dorada, sí es la que le da realmente la legitimidad, ¿sí? La legitimidad de ser reconocida entre otras sociedades esotéricas. Sin embargo, pues él muere en 1891, antes de que todos estos rituales fuesen como completamente sistematizados por Mathers, antes de que salieran todos estos trabajos que podemos reconocer como rituales de pentagrama, hexagrama, etc. Entonces él se muere precisamente dejando esta huella interna dentro de la aurora dorada. Bien, la firma de William Robert Woodman está en la fundación de la orden, por eso pues él es muy importante. Aquí lo que podemos ver es que en esta acta fundacional de la aurora dorada en 1888, ¿sí? Están las tres firmas de estos tres personajes. William Westcott se presenta aquí como el descubridor de los manuscritos cifrados, de los que ya habíamos hablado, de esta tal señorita Spendler que vienen de Alemania. Mathers se presenta como el codificador de los rituales y Woodman como una autoridad Rosacruz. Podemos decir que él es el que da como la bendición al nacimiento de este nuevo templo, de esta nueva corriente espiritual. Él le da como ese sustento dentro de las otras órdenes espirituales. La firma de este personaje está ahí registrada, y él hace como ese arquetipo sabio que da como la bendición, como ese papa que da la bendición alrededor de la fundación desde la Sociedad Rosacruciana in Anglia. ¿Por qué? Porque es aquí en esta Sociedad Rosacruciana in Anglia donde se conocen estos tres personajes. Westcott pues había sido iniciado en 1880, ¿sí? Él se volvió rápidamente una figura influyente dentro de la Rosacruciana in Anglia. Mathers también había ingresado en 1882, 1884. Es probable que fuera recomendado por Westcott, que fueron cercanos, y siempre fueron cercanos en un principio, pero pues Woodman ya era una autoridad desde 1870, 10 años antes, ¿sí? Ya era una autoridad en esta corriente espiritual. Hay algunos estudiosos como Gilbert de Golden Dawn Companion que habla sobre todo de que la aurora dorada pues fue sobre todo un apéndice o una expansión mágica operativa de la Sociedad Rosacruciana in Anglia.
Eli Wall también en The Magical of the Golden Dawn habla sobre esto mismo, dice es una expansión o es una continuación más, una reelaboración operativa de esta sociedad rosacruciana en Anglia, que tenía un contenido, como lo habíamos visto con los teósofos en Alemania, un poco más contemplativo, un poco más simbólico, un poco más teórico. La aurora dorada lo que hace es darle un nuevo aire, si es un apéndice de una revisión operativa de este trabajo. Lo que podemos ver en estos personajes y en la fundación de la aurora dorada es que antes de que la aurora dorada existiera, pues estaba en Inglaterra muy fuerte la sociedad rosacruciana en Anglia, y es allí donde se cruzan los destinos de estos tres personajes, esos tres masones, tres alquimistas, ¿sí? Haciendo cada quien su parte, Westcott como organizador, Mathers como ritualista y Bodman como ese sabio oculto, y en esta alianza no solamente surge como un grupo más, sino que surge una nueva forma de entender el hermetismo occidental desde Inglaterra. ¿Sí? Desde Inglaterra, así como vimos el origen dentro de la Ordo Templi Orientis, esto también hace parte de ese mismo impulso y se regenera a partir de una identidad propia del pueblo inglés. La aurora dorada no fue un fenómeno aislado, sino un vórtice que atrajo la mirada de poetas, de mediums, de ocultistas y de visionarios de toda clase. El ambiente como tal que había en Inglaterra en esa época era un ambiente también de efervescencia cultural, ¿sí? No lo podemos ligar de sus movimientos culturales. Alrededor de ellos la cultura británica manifestaba resonancias muy profundas a nivel de la literatura. Pongo aquí el ejemplo de Mary Shelley, con Frankenstein, el eterno Prometeo, que nos entregó este mito, ¿sí? La creación artística, literaria, guiada por también lo divino, ¿sí? Este arquetipo de lo fantástico que había en Inglaterra. Habíamos hablado de William Blake con anterioridad. También vemos la imagen de Bram Stoker con el Drácula. Bram Stoker exploró el miedo del alma desencarnada, el eros inmortal y la idea de esa sombra del instinto humano del que les estaba hablando. Aunque no fueron miembros oficiales dentro de las órdenes, se dice que Bram Stoker había pertenecido a la Aurora Dorada, sí, pero no hay como algo no hay como su firma que lo identifique como miembro, haber pertenecido al miembro. Sí exploró varias cosas, ¿sí? Aunque no pertenecieron estos personajes a la orden, sus obras sí habitan como un mismo campo simbólico, habitan una misma resonancia en el pueblo de Inglaterra, el de una Inglaterra al borde del abismo, buscando ese reencantamiento del mundo, al igual que lo estuvimos mirando con Alemania. Esta ola esotérica británica no solo sostuvo el alma mágica del imperio inglés, sino que preparó el terreno para la eclosión del siglo XX, del ocultismo del siglo XX en Inglaterra, una generación de magos, de escritores, de visionarios que volvió el potencial espiritual, el potencial místico y mágico a Inglaterra, no como metáfora, sino como acto ceremonial. O sea, todo este clima cultural, estoy aquí hablando nada más de Shelley, con el Frankenstein y de Drácula, ¿sí? Como dos ejemplos de cómo la literatura y el escenario artístico también estaba propiciando un estilo de vida y de comprensión de la realidad que ya marcaba con el mito, que ya marcaba con esto mágico, con esto espiritual, ¿no? La segunda generación de miembros o herederos del proyecto de la Aurora Dorada, ¿sí? Su influencia, pues también más allá del tiempo, en el arte, en la psicología, en la literatura y en el alma colectiva de Europa, fueron estos personajes. Hay otros, ¿sí? Pero estos me parece que son los personajes como que más tienen relevancia a nivel de la historia de lo que más adelante va a ser la Corriente 93. He titulado esta diapositiva La ola esotérica británica y la segunda camada mágica. Ellos fueron como los que siguieron, personajes de esta imagen, todos muy conocidos. Tenemos obviamente ya aquí a un joven Alexander Crowley, tenemos aquí a Israel Regardie, tenemos aquí a Dion Fortune y tenemos al poeta Gibbs.
Rigardier, pues Rigardier es una figura que siento que no necesita mucha presentación, es un discípulo de un sistematizador muy fuerte, uno de los magos que preservó el corazón operativo de la Golden Dawn y que lo tradujo para el siglo XX. Hemos visto todos estos enfrentamientos que se habían presentado entre Westcott y entre Mathers, y es Rigardier el que introduce y lo pone de manera pública y operativa después de que la orden ya fenece. En su obra El árbol de la vida podemos ver cómo el tomo 1, 2, 3 y 4, sin contar textos importantísimos como el Pilar del Medio, textos que son de importante lectura para los procesos espirituales de la AA. El trabajo de él alrededor del árbol de la vida, ¿sí? Muy interesante ese texto también. Consolida estos 4 tomos de la Golden Dawn, más estos otros apéndices que surgen como herramientas rituales y herramientas para fortalecer el camino de una forma muy importante. Es un autor muy conocido, un mago muy reconocido, él fue el que consolidó el tema de la cábala como una herramienta espiritual de evolución interior y de psicología psíquica. Israel Regardie tiene sus cercanías con el psicoanálisis junguiano. Él mismo se sienta en un proceso, se sienta en un sillón de proceso psicoanalítico junguiano que le va a abrir también una perspectiva muy interesante y que nos va a nosotros a dejar una flecha lanzada alrededor de lo que representa el estudio de la psicología dentro de la práctica mágica. Tenemos a Diane Fortune, esta es otra mujer increíble, siento que también todos podemos realmente conocerla en sus libros famosos, La Cábala Mística. Es un texto que representa también una entrada a una comprensión occidental de la Cábala. Es una mística, una escritora, una iniciada, una vidente. Fusiona los rituales de la orden con una visión de psicología profunda interesante. El texto de la Cábala Mística nos otorga en el estudio del árbol de la vida un mapa del alma humana interesante y nos da esa visión de una mujer iniciada con mucho poder energético, con un carisma muy poderoso. Ella va a ser alguien que posteriormente también va a ser parte de esta segunda camada de la Aurora Dorada y que va a dejar también un trabajo muy interesante a través de sus textos como Defensa Psíquica, como el de la Cábala Mística, como La Sacerdotisa y el Mar, varios textos que nos van a permitir acercarnos a un entendimiento profundo alrededor de la magia de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada. Y tenemos pues al poeta Gibbs. Lo pongo a él porque también es una figura importante en lo que vamos a trabajar. Es un mago, es ocultista, es poeta, usa el lenguaje lírico sobre todo para unir visiones que provenían directamente del trabajo ritual y del paganismo inglés, ¿sí? Y todo esto de la cábala mística y todo esto de estas órdenes rosacruces. Entonces él conecta este pensamiento rosacruz, cabalista, de la Aurora Dorada con un paganismo inglés muy interesante. Su poesía fue, pues no sé, fue muy estética, claro, pero fue de un gran contenido teúrgico, de un gran contenido iniciático. Estas son 4 figuras importantes que nacen de la Aurora Dorada. Y bueno, vamos a hablar un poquito más alrededor del tema de cómo se envuelve esta orden. Habíamos visto cómo con la muerte de este tercer personaje, de William Robert Goldman, tenemos una ruptura entre la Golden Dawn interna, entre William Westcott y MacGregor Mathers. Esto hace que MacGregor Mathers se vaya a París y funde allí el templo de Isis Urantia y recibe acusaciones, entre los cuales está precisamente el poeta Yeats, que está aquí a la izquierda, a la derecha, en la esquina izquierda inferior, que no estaba de acuerdo con esto, y también con otros magos de la Aurora Dorada lo habían acusado de falsear documentos para sostenerse en el poder. En 1900, precisamente en esta fecha importante, por eso les decía que es una fecha
en la que pasan varias cosas, vemos un hecho importante. En 1900, en el Templo de la Aurora Dorada en Londres, se produce una escena que parece extraída de una obra de teatro hermética. Aleister Crowley, ¿sí?, con el permiso ritual de Mather, ¿sí? O sea, recordemos que Crowley se había vuelto el pupilo elegido de Mather, era como su pupilo preferido. Le había autorizado a Crowley de entrar y de tomar el control de la Orden de la Aurora Dorada en Inglaterra. Crowley ya tenía una personalidad avasalladora, una personalidad dominante, ¿sí? Y a partir de esto, pues Aleister Crowley, con el permiso de Mather, intenta tomar posesión del templo, entrar al templo, pero es rechazado y es bloqueado físicamente. O sea, se paran en la puerta del templo y no lo dejan entrar. Esto es precisamente un show realmente que sucede en Inglaterra por otros miembros, entre los cuales se encontraba precisamente el poeta Yeats, que lo consideran una persona arrogante, indigna y peligrosa. Este momento de 1900 es un suceso revelador, importante. El templo mismo se convierte en este momento en un campo de batalla. Lo que antes era una cámara de armonía jerárquica, ¿sí?, en este momento en 1900 ya se convierte en o ya presenta una fractura importante. Ya el poder se divide y la escena no es algo que sea como trivial o que no haya tenido una importancia grande dentro del acontecimiento y el desarrollo de la Orden de la Aurora Dorada. Crowley aparece vestido con todos sus ropajes rituales, invocando su derecho a ser iniciado, mientras los guardianes del templo le impedían el paso. Esto hace parte precisamente del mito y de la leyenda, ¿no? Esta historia. Así lo que pasa realmente es que pues Crowley se presenta y varios miembros le impiden el paso, se le cierran el paso y no lo dejan entrar al templo. La magia en ese instante se convierte en un símbolo de guerra y en un símbolo de enfrentamiento de poderes. Esta confrontación es el reflejo sobre todo de tensiones que son más profundas, la lucha entre el orden y la transgresión, entre una visión conservadora que planteaba precisamente Yeats y la fuerza volcánica de Crowley. Podemos ver esto como una tensión realmente entre esa sección de la Golden Dawn, donde Yeats era un conservador y Crowley representaba esa nueva ola de trabajo. Más adelante, obviamente, Mather desde París, que apoyaba a Crowley, precisamente lo apoyó en este acontecimiento como instrumento, y lo veía precisamente como una extensión de él, como esa especie de instrumento de renovación, mientras que los otros miembros en Londres defendían un poco más la visión ortodoxa que venía de la Sociedad Rosacruciana en Anglia, y ven como esta visión un poco más ritualística, un poco más operativa de Mathers y de Crowley, de este dúo, puede ser peligrosa para la Aurora Dorada. Pero esta fractura desafortunadamente fue una fractura definitiva. El templo Isis-Urania se convirtió en la sede principal de la Aurora Dorada, y ya después de eso pues ya no volveríamos a hablar de una orden de la Aurora Dorada integrada. Aquel día parece que hubo una guerra mágica muy fuerte. Obviamente esto llevó a la disolución de la Aurora Dorada. El día mismo en que Crowley fue rechazado en la puerta de ese santuario en Londres, pues fue pues el fin de la orden como tal. Fue realmente un suceso que marcó un quiebre importante, como si los dioses hubieran presenciado la escena y se hubieran retirado del espacio, un acto tan bochornoso, ¿sí? Pero también fue el anuncio de lo que sería esta nueva corriente de telema, que aún no había sido proclamada, pero que ya latía pues en los gestos y en esa herida existencial de la Aurora Dorada. He hablado de la Aurora Dorada precisamente por eso, porque siento que representa ese quiebre donde viene también alimentando también el inconsciente de los pueblos para lo que más tarde sería esta Ordo Templo Oriente de influencia telémica muy, muy relevante pues en la actualidad. Las intrigas
de poder fueron un quiebre realmente iniciático en la orden, no nos podemos mentir, y esto es algo que sucede en la mayoría de las órdenes iniciáticas. Como ya había hablado, en los últimos años del siglo XIX, la Aurora Dorada vivía una tensión creciente entre su centro ritual y las periferias. O sea, MacGregor Mather se había retirado, como lo dije, a París y mantenía la pretensión de gobernar la orden a distancia, sosteniendo con su esposa Moina y su círculo de iniciados en el continente este poder. Aquí ya también ejercía un papel importante su esposa, que salía en nuestra primera diapositiva, lo voy a colocar aquí que salía en la parte superior con su esposa, que también obviamente tenía un apoyo muy fuerte y que más adelante pues también va a participar en todos estos enfrentamientos y guerras mágicas. Sin embargo, la autoridad de Mathers era cada vez más cuestionada por el núcleo rondilense de la orden. ¿Sí? Esto era algo fuerte, sobre todo por Giles, por Annie Horniman y bueno, otros miembros que consideraban a Mathers como una persona que se había aislado de los principios de la orden y que solamente mandaba comunicaciones crípticas y difíciles de entender para las personas que estaban operando en Inglaterra. En medio de esta disputa, Mathers recurrió a un joven iniciado a quien veía como su heredero, que es Aleister Crowley. Le otorgó grados superiores de forma acelerada y lo envió a Londres como su emisario, con la misión de afirmar su autoridad y ocupar el lugar clave, el lugar central dentro del templo. Esto precisamente fue algo terrible para los miembros de la Orden Dawn, que no vieron con buenos ojos esto. A todo esto le siguió la confrontación abierta entre los dos núcleos de poder más fuertes. El grupo de Londres, que rechazó precisamente a Crowley, no tanto por su actitud, aunque ya vemos estos enfrentamientos que comienza a tener Crowley, sino porque pues, la presencia de Crowley pues, simbolizaba el intento de Mathers de tomar el control de la orden, el control de la orden por la fuerza. La escena en la que se cerraron las puertas ya en sí misma había marcado un quiebre en la orden de manera simbólica, pero a partir de ahí la tensión se desplazó al plano de la guerra mágica y de los enfrentamientos. Mathers excomulgó a los miembros de Londres y los trató de traidores. Y los miembros de Londres respondieron expulsando a Mathers de la Aurora Dorada en un acto de rivalidad muy fuerte. En el centro de este fuego cruzado, pues obviamente queda un joven Aleister Crowley que presenció este enfrentamiento desde ya temprana, pues desde joven, y que más tarde también rompería Crowley con su tutor, con su maestro, con MacGregor Mathers. Esto marcaría precisamente una ola de inflexión muy fuerte. La ruptura entre Mathers y Crowley fue realmente rápida, fue amarga, fue definitiva. Crowley se encantó, acusó a Mathers de estar poseído por fuerzas oscuras, ¿sí? De usar a los jefes secretos como un instrumento para manipular y de haberse vuelto un déspota esotérico. Pero pues ya veíamos precisamente lo mismo ocurriendo con Crowley. Mathers por su parte pues denuncia a Crowley posteriormente como apóstata, lo denuncia como mago negro, ¿sí? Y así se desintegró este eje profundo entre maestro y discípulo. Esto va a estar acompañado de varias anécdotas que Crowley estaba haciendo su trabajo de Abramelin y tuvo que salir a evocar a Marvas, a uno de los espíritus del Goetia, para ayudarle a Mathers con la salud. Después hubo un enfrentamiento mágico también entre ellos dos muy fuerte, pero ya Crowley empieza a sentir como una rivalidad o un descontento con respecto a su antiguo maestro. Sin embargo, no podemos negar que Mathers fue ese primer maestro de Crowley. La Aurora Dorada queda ya fragmentada con esto, ya no podía sostener un cuerpo iniciático. Sin embargo, tras la muerte de Mathers, su esposa, va a continuar un linaje de la Aurora Dorada. No voy a irme por ese lado, pero lo dejo dicho. Y es en medio de todo este derrumbe que una nueva corriente empieza a abrirse paso. Crowley empieza a viajar, ¿sí? Empieza a viajar muchísimo, se empieza a alejar del templo, ¿sí?
y empieza a fundar, aquí es donde empieza a fundarse esto que conocemos como una nueva estrella en el cielo, ¿sí? O en la magia moderna. Y es aquí que empieza a generarse este nuevo ritmo, empieza a latir en Crowley esa investigación profunda al ir a buscar y a explorar otras formas de espiritualidad en, en Oriente y en diferentes tradiciones del mundo que también lo van a traer, que va a traer de vuelta en Inglaterra. Vemos como la historia de la aurora dorada también representa un eje importante dentro de la construcción del pensamiento esotérico o hermético moderno. Primero quiero resaltar que asimismo como Alemania en esta expansión o en este influjo de conocimiento que se da de manera invisible y se expresa en órdenes como la Ordo Templi Orientis, en Inglaterra también se genera esta misma expresión de pensamiento bajo su propia identidad y se expresa como la Orden de la Aurora Dorada. Al hacer este análisis quiero sobre todo dejar claro que cada uno de los pueblos, tanto el alemán como el inglés en este caso, va a representar una expresión propia y personal de una corriente y de un flujo de sabiduría espiritual. A partir de esto a partir de esta metodología, es que quiero que vayamos avanzando. Vamos a continuar con la siguiente sesión con el ocultismo, el hermetismo de Francia, para hacer un cierre con Alemania, Inglaterra y Francia. Y vamos a mostrar sobre todo cómo los pueblos, aunque tengan un mismo flujo de conocimiento hermético, cada uno va a expresar bajo su propia identidad una expresión particular de esta ciencia hermética. Al analizar cómo se generó este pensamiento de manera identitaria en estos diferentes países y lo siguiente, porque esto hay muchas cosas aquí, muchos acontecimientos posteriores. Vamos a volver a las ciertas patentes, integraciones que hace Theodor Reuss en Alemania y en Francia, cómo estas expresiones de identidad en estos países va a decantar también en una intención también en la América Latina, que también tiene una identidad y también tiene un pensamiento propio. Cuando hablo de esto no lo hablo en un sentido excluyente con respecto a los demás saberes, sino como más bien para que nos pensemos que cada pueblo nace una expresión particular, ¿sí? Que viene entre el saber oculto hermético que viene cabalgando y sus raíces o el suelo donde nace. Vemos a la aurora dorada, donde el poeta Yeats, por ejemplo, integra muchas cosas del paganismo y de la cultura celta a la aurora dorada, por dar un ejemplo. Estas integraciones, siempre he dicho, son sanas si se hacen con cuidado, si la integración se hace con rigurosidad, si no se fuerza la síntesis, ¿sí? Y este es el asunto. Si usted fuerza la síntesis de diferentes tradiciones, el sistema va a ser un caos, pero si se hace con el pensamiento riguroso y con la práctica, sustentado sobre todo en la práctica, podemos realmente llegar a cosas muy, muy interesantes. Entonces, la aurora dorada va a representar nos va a dar el enfoque de otra expresión esotérica importante en esta misma época, en este mismo cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX. Y a partir de eso es que vamos a poder ir analizando cómo se va a dar esta reunión de saberes y de conocimientos en Latinoamérica, cómo va a ir aterrizando en Latinoamérica. Esto no quiere decir que estemos articulando este trabajo bajo la lógica de buenos y malos. La historia, aunque es difícil hacerlo, el estudio de la historia debe ser imparcial, aunque es difícil hacerlo. Los que ganan la guerra siempre cuentan la historia, es un refrán muy importante en el estudio de la historia, de las ciencias sociales y de la historia. En este sentido, no quiero colocar este aspecto entre buenos y malos, sino entre sucesos humanos y expresiones de cada una de las identidades de los pueblos. Las guerras mágicas, las diferencias, los enfoques, los enfrentamientos hacen parte de la dimensión cultural también de estas sociedades secretas,
¿sí? Los enfrentamientos que vimos en la primera entrega alrededor de las órdenes rosacruces en Alemania y los iluminados de Baviera, cómo hubo un enfrentamiento entre estas órdenes de pensamiento ilustrado, iluminista, y las órdenes esotéricas de corte más clerical como la orden rosacruz en Alemania. Entonces, estos enfrentamientos son parte de las diferencias y el suceder de los pueblos. Los diferentes aspectos positivos, acuerdos, así como vamos a ver acuerdos entre caballeros, acuerdos de evolución, acuerdos que han presentado precisamente conjunciones de ideas muy importantes, como en este caso aquí en la Aurora Dorada, William Westcott, MacGregor Mathers, ¿sí? Como el herbolario que va a representar este aspecto. Goldman va a ser también integrador, cómo se dan estas relaciones para el bien del mismo conocimiento. También se generan divisiones y enfrentamientos mágicos muy fuertes. Es bajo esta lógica que considero que es importante que entendamos este fenómeno, que sepamos de dónde viene la tradición y que al saber esto podamos entender este principio universal de la iniciación, que es el saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Agradezco que nos hayan acompañado en esta segunda sesión de entrega acerca de la Aurora Dorada. En la siguiente sesión vamos a hablar acerca de Francia, de la influencia de Francia en el hermetismo occidental, y los invito nuevamente a nuestros perfiles de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, nuestro perfil de Patreon, donde vamos a organizar niveles de formación y de trabajo mágico alrededor de esta corriente espiritual que estamos nosotros analizando aquí a nivel histórico. Estamos desarrollando un proceso pedagógico de acercamiento pues a las personas, sobre todo de Latinoamérica, y teniendo en cuenta también los ritmos apretados de vida que estamos viviendo hoy en día en la actualidad, para hacer enseñanza y pedagogía alrededor de estas ciencias herméticas que tienen una influencia muy fuerte dentro de las construcciones culturales de los pueblos. Entonces los invito a que se acerquen a nuestra cuenta de Patreon. También podemos brindar asesorías, estamos brindando asistencia psicológica transpersonal en varios de los sucesos, personas que a partir de la práctica mágica necesiten un apoyo, una guía, una dirección, personas que también necesiten una guía oracular, una guía, una mentoría. Pueden acercarse a nuestros perfiles y pueden solicitarlos en nuestros números de contacto o enviar un mensaje a nuestros perfiles. Les agradezco entonces que nos hayan acompañado en esta segunda entrega. Estén pendientes al desarrollo de este trabajo que estamos haciendo con dedicación para formar un contexto de trabajo hermético en Latinoamérica. Nos despedimos. Gracias a todos. Amor es la ley, amor bajo voluntad.